estamos reflotando, Artemio López, algunos temas de antes, ¿no? Los temas musicales. Bueno, veía a Lagarde ya hoy. Sí. Hay sospecha de que ya el gobierno incumple la pauta inflacionaria pactada incluso con el rescate que le ofreció el fondo, el 32%. Sí, con el máximo de 32, sí. Y sí, yo creo que en un semestre tuvieron 16 puntos, nada hace prever de que esa pauta se vaya a cumplir. Además, en líneas generales, todos los pronósticos del gobierno, imagínense que ellos previeron 15 puntos de inflación anual, tienen 16 en un semestre. En ese sentido, creo que las condicionalidades del fondo, algunas ya son incumplibles. La de la inflación vamos a esperar, pero me parece que el 32... tendría que ser menos de 2 puntos porcentuales, digamos, en el último semestre por mes para poder llegar más o menos a ajustarse a ese acuerdo con el Fondo Monetario. Exactamente, yo creo que el impacto que tiene el corrimiento del tipo de cambio en precio y por otro lado las tarifas que están dolarizadas va a ser medio difícil que se cumpla esa pauta, pero bueno, ya que es la pauta máxima que ofreció el rescate del fondo, que fue 32, ya la primera no la pueden cumplir, que era estar por debajo del 27, eso no va a pasar. Que nadie se atreva a tocar a mi vieja tenía que ver con los jubilados, ¿no es cierto? ¿Cómo ha impactado ese proyecto de ley que luego fue sancionado en el Congreso con tanta batahola, tanto adentro como afuera del Congreso? Cualitativamente para el gobierno fue realmente una derrota en términos de opinión pública, además del impacto socioeconómico que es brutal, pero desde el punto de vista de la opinión pública el desbarranque comenzó con la llamada, entre comillas, reforma previsional, que en realidad fue la modalidad elegante que encontró Cambiemos para hablar de la caída en el poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones y obviamente la reforma estructural del sistema previsional. Ahí, en diciembre del año pasado, comenzó el desbarranque de la figura, de la popularidad de la figura del presidente, de la gobernadora Vidal y del conjunto del elenco gobernable, y ya no paró. Bueno, ahora... Y los gobernadores no, porque ellos firmaron el consenso fiscal. Sí, pero siempre se amortigua. Reforma. Obviamente hay situaciones de mucha crisis en las provincias, en la zona patagónica hay claramente una situación de insolvencia muy grande, eso impacta sobre la figura de los gobernadores, pero el gran impacto fue de la reforma previsional, lo recibió la figura del presidente, que perdió mucha credibilidad, la figura de la gobernadora Vidal, que no para de recibir malas noticias. 10 puntos porcentuales menos. Bueno, las encuestas todas convergen, incluso las oficialistas, las opositoras, las que están en el medio, todas convergen en que hay una caída de popularidad en torno a los 10 puntos, pero yo creo que eso se profundizó sobre todo con el impacto inflacionario en precios. Es muy grave, María Belén, usted cuando analiza la proyección de inflación, todo el mundo... señala, incluso los analistas más cercanos al gobierno, que son la mayoría, que no va a haber un nivel por debajo del 30%. 30-32%. Ese es el piso, ¿no? Claro, ya como piso, y además eso es en el IPC general. Cuando lo desagrega por región y cuando los componentes son, por ejemplo, alimentos y bebidas, ya nadie cree que está por debajo del 40% para este año. Recordemos que las pautas salariales se están actualizando en promedio con el 20-21% y el gobierno en el mejor de los casos. Claro, bueno, el gobierno no convalida paritarias por arriba de... Bueno, en Camionero tuvo una polémica porque quería convalidar 25 puntos, que son 10 puntos por abajo de lo que se prevé de inflación real. Van a tener un problema severo en términos de comportamiento social. No veo cómo se puede administrar socialmente un país que tiene por delante un universo de caída en el crecimiento económico, expansivo en términos inflacionarios, con este piso de 32-35%, que es enorme, y con salarios pactados a la baja, formales e informales, jubilaciones y pensiones, planes sociales, perdiendo entre 10, 15 puntos de poder adquisitivo. Bueno, es muy complejo. Eso hasta ahora, ese milagro no lo logró nadie. ¿Y quién pierde más porcentualmente intención de voto? Pues no olvidemos que el año que viene hay elecciones. El oficialismo. Bueno, el oficialismo está muy Macri, comprometido. Vidal, esos son los que pierden más, porque Vidal venía muy bien posicionada. En las encuestas. Lo que pasa es que son estudios que fotografían un momento. La dinámica es muy negativa. Bueno, tiene récord de desempleo en el conurbano, 12 puntos. Récord de inflación en el conurbano, el promedio de 3.7 en el conurbano para este mes es mucho mayor. Paralizada la obra pública, la gestión en términos de salud muy mala, muy mediocre. Hay como una especie de, digamos, de burbuja comunicativa sobre la figura de Vidal. Una cierta opacidad de medios que le permite sobrevivir, mimada por los medios afines, que son un montón. Pero la verdad es que cuando usted analiza lo que está pasando en el territorio, no hay una sola buena noticia para los bonaerenses. Presión fiscal como nunca antes sobre los hogares. Deterioro del poder adquisitivo
muy impresionante los salarios en Provincia de Buenos Aires, porque la mayoría de los trabajadores en Provincia de Buenos Aires no tiene un 33% promedio de informalidad. Provincia de Buenos Aires tiene siempre por arriba de la media nacional en términos de informalidad, y los trabajadores informales han perdido poder adquisitivo muy notablemente, más que los formales. O sea, sí. En realidad no hay manera de sostener que la gobernadora Vidal tiene muy buena imagen, salvo a través de los malabares que hacen los medios oficialistas, pero eso ya lo conocemos, ya sabemos. Bueno, pero quizás también ella tenga que hacer el mayor recorte, ¿no es cierto?, en su distrito. Se habla de 50.000 millones de pesos del total, digamos, de lo que hay que ajustar, que en total son 300.000 millones de pesos, mitad le corresponde a la Nación. Tampoco se sabe si se le va a pasar AISA, digamos, a su territorio, si con el déficit operativo o no. Hoy salió a hacer algunas declaraciones, una respecto de un proyecto de ley de financiamiento de los partidos políticos para modificarlo, la bancarización de los deportes, de los aportes, creo que va a ser algo con lo cual los opositores también van a estar de acuerdo. Por lo menos los que vinieron acá me dijeron que era su propuesta también, ¿no? Sí. Porque ese tema de los aportes irregulares, también le quería preguntar a Artemio, ¿en cuánto impactó? Bueno, por eso sale a hablar mucho, porque si no, no saldría a declarar. O sea, la prueba de que el impacto de esa noticia es muy importante en términos de imagen es la declaración que hoy hace Vidal, totalmente oportunista, porque obviamente salir atrás de una investigación periodística ejemplar que muestra claramente que la financiación de la política, y en particular en Provincia de Buenos Aires, ahí está direccionada de investigación, pero esto es en todo el país, tiene ese tipo de opacidad, bueno, hace que la gobernadora salga a hablar. No es un gran tema para ella, porque la verdad es que está dando explicaciones de un hecho muy traumático. Se lo preguntaron. De hecho, también sacó de su cargo a la contadora general de la Provincia de Buenos Aires, que ahora va en su planta de la puso. Sí. Todos los organismos de control de Provincia de Buenos Aires están en manos del oficialismo. Eso nunca pasó en la historia, desde la recuperación democrática en adelante, nunca pasó. Es un récord absoluto. Los radicales con Alfonsín, el kirchnerismo siempre, el dualdismo, todos los gobiernos peronistas, radicales, gobernaron siempre con los controles en manos de la oposición. Cambiemos no. Diga que Cambiemos no tiene nada que ocultar. Por eso nos quedamos tranquilos. Y Cristina Fernández de Kirchner, ¿cómo mide ahora en las encuestas? Bueno, ese es otro embuste de la patria consultora vinculada al oficialismo, que hablaba del famoso techo de Cristina Kirchner. Cristina Kirchner tiene un piso que lo demostró en 2017, que fue el piso de elecciones de Provincia de Buenos Aires. Ella largó un partido 2 meses antes de las elecciones, desde la puerta de Comodoro Pi, sometida a la más grande persecución mediática y judicial de que yo por lo menos recuerdo en democracia. Nadie así. Bueno, sacó 38 puntos en Provincia de Buenos Aires, que como cualquiera que analiza las elecciones a nivel nacional, sabe que marca la media nacional. Puede estar un punto arriba, un punto abajo. El piso de Cristina es 38 en el 2017, cuando el ciclo de ascenso del macrismo estaba presente, cuando hizo 41 puntos a nivel nacional y no tenía este deterioro en términos de inflación, en términos de salario, en términos de crecimiento económico, no había sido rescatado por el fondo, no había producido esta nueva devaluación. Si ese era el piso de Cristina, obviamente ese piso es dinámico y la propia profundidad de la crisis la va a rápidamente llevar por arriba del 40%. Hoy está en condiciones, obviamente, de resolver la elección en su favor. Veremos, es un escenario todavía muy temprano, pero el crecimiento de la oposición en cabeza de Cristina Kirchner y de Sergio Massa, cada uno tomando distintos sectores. ¿Cómo está Sergio Massa en las encuestas? Porque una parte del voto defraudado, está armando los equipos. Sí, el silencio de los políticos siempre pero ya sabemos que está armando los equipos. Sí. Está armando, bueno. El deterioro de los votantes de Cambiemos en balotaje, las distintas encuestas, Ricardo Rubier, había leído también yo a Roberto Bachmann de CIOP, todos lo dan entre el 30 y el 40% de los que acompañaron a Cambiemos en el balotaje del 2015, como deteriorados, no lo volverían a hacer. Defraudados, esa es la palabra exacta que usan las encuestas. Defraudados no van a volver a votar. Una parte de ese voto va a ir obviamente a Cristina Kirchner, porque una parte del voto a Cambiemos siempre votó FPV a nivel nacional. La experiencia del voto cruzado entre experiencias PRO y FPV a nivel nacional, cualquiera que analice la historia de funcionamiento de esta fuerza, el origen de la formación del 54% del 2011, pero también antes del 45% de Néstor en 2005, con Cristina como candidata,
candidata 2007, 2009, se da cuenta de que el voto cruzado entre las experiencias PRO y el FPV era una realidad. Una parte de eso ya votó a Cristina Kirchner y vuelve. Y otra parte, Massa transfirió votos también en el balotaje hacia Macri, y eso lo va a recuperar. Van a quedar constituido un escenario muy competitivo. Yo creo que Cristina va a estar por arriba del 40%, probablemente ya esté en situación de primera minoría franca y creciendo. No olvidemos que en Argentina, por las características del sistema político, con 40 puntos más un voto y 10 con respecto al segundo, usted resuelve la elección en primera vuelta. Claro. Y tienen a una líder opositora que comenzó su recarga política como opositora con 38 puntos de piso. Es mucho. Poco voto. se sabe de ella. ¿Le conviene aparecer o no en este momento? Bueno, Cristina es una figura que aparece 12 minutos antes de la elección y ya todo el mundo sabe lo que hace, Claro. piensa, dice, o sea, tiene el hándicap de que ha construido un liderazgo que está empalmado además con tradiciones históricas. Sí, pero su muy aparición o voluminosas. desaparición no solamente es analizada dentro del Frente para la Victoria, ya no es Reordena el Victoria, escenario, Unidad sí. Ciudadana, pero también el gobierno nacional evalúa si conviene Sí. que aparezca El o no. gobierno nacional tiene un embuste que dice que le conviene confrontar con Cristina. Eso se lo cree Claro, por el eso. gobierno nacional. Y lo último que querrían ellos es tener una política que mida lo que mide Cristina en condiciones de darle batalla electoral. Pero bueno, vio lo que son los analistas y los medios. ¿El peronismo va Pero- separado en las próximas elecciones? ¿Cuál es el escenario? Lo que está activo dentro del peronismo en términos electorales se va a ordenar atrás del liderazgo nacional que tenga mayor volumen electoral. Está ¿Siempre claro es así? quién es. A veces no, porque a veces Muy los pocas intereses veces. traccionan, que no sé si por ahí Sergio Massa va con Cristina, si Cristina mide Bueno, más o viceversa. El peronismo en términos electorales, de lo que el Partido Justicialista representa con dominio territorial, me parece que va a observar el volumen electoral de los liderazgos para alinearse. Vio que el peronismo siempre va en auxilio del que gana. O sea que efectivamente el volumen electoral de Cristina me parece que va a resolver ese dilema y eventualmente, si ella no es candidata, ya bueno, se verá cuál es el escenario de candidato. Bueno, incluso Agustín Rossi, que es un candidato posicionado muy bien en términos electorales a nivel ¿Mide bien? nacional, mide bien, dijo que si es Cristina, obviamente... Se corre. por supuesto, Claro. porque además... es un tipo de liderazgo además que no se mide solamente en términos de cuánto se posiciona electoralmente puntualmente, sino que responde a otras tradiciones, otros vínculos. Ahí tiene un vínculo con un sector de la ciudadanía, sobre todo por debajo de los 40 años, construido que excede lo electoral. Por eso le digo, o sea, si eso no existiera, no hay una figura política que sometida a la presión que fue sometida Cristina Kirchner arma un espacio de representación política nueva 2 meses antes de las elecciones y en el distrito de mayor volumen electoral toma 38 puntos, compitiendo con el ciclo de ascenso del oficialismo, en una elección ejemplar y al mismo tiempo insólita, porque por primera vez, ahora que usted, justamente estábamos hablando de la denuncia de Juana Morín y todo este asunto que Sí. aparece, que Vidal dice, que... Yo me acuerdo que por primera vez, porque este gobierno bate récords, otro récord que batió es que por primera vez el conteo definitivo dio vueltas al conteo provisorio en las PASO. ¿Usted se acuerda de la pantomima que hicieron los dirigentes del PRO por sí, televisión diciendo que habían ganado lo que perdieron? Si me acordaba a la alianza radical cuando se declaró ganadora en Provincia de Buenos Aires, incluso Pinky en La Matanza. Bueno, hicieron un Pinky en La Matanza en esta última elección. Y ahora que veo las denuncias del Destape, ayer hackearon la página. Tendrían que haber hackeado la página del INDEC también, porque Bueno, así hablando del evitan las INDEC, malas me voy noticias a ir en un definitivamente. móvil ahora, Artemio, muchísimas gracias por Gracias, haber venido. hasta luego. Carla Rebello, es de un supermercado. Carla, buenas tardes.